Hola a todos, soy Christopher y en el vídeo vamos a explicar un apartado del bloque de espacio afín que cae el ABAU de Canarias. En este caso nos vamos a centrar en el espacio métrico y vamos a empezar primero de todo averiguando las direcciones de rectas y plano. La dirección de una recta viene dada por el vector dirección, como podemos comprobar aquí, mientras que la de un plano queda determinado por su vector normal. Recordemos cómo podemos obtener estas direcciones a partir de distintas ecuaciones de la recta y el plano. Para el caso de las rectas tenemos tres formas de encontrarnos la ecuación de la recta. También tenemos la vectorial, pero es poco frecuente. La continua, para hallar la dirección en una ecuación continua, sería bastante sencillo, ya que sería simplemente localizar los denominadores de las fracciones. En el caso de las paramétricas sería el número que acompaña al lambda. Este número se puede encontrar tanto a la derecha como a la izquierda del lambda. Y en el caso de la implícita se complica un poco más, ya que tendríamos que calcular los vectores normales de cada ecuación, es decir, A, B y C, que serían los números que acompañan a nuestras incógnitas, X, Y y Z, y lo mismo haríamos con la ecuación de abajo. Una vez que ya tenemos los dos vectores normales, tendremos que hacer el producto escalar, lo que nos dará nuestra dirección de la recta. ¿Cómo se hacía un producto escalar? Pues es bastante sencillo. Tendremos que hacer tenemos que colocar primeramente todo en nuestra primera fila nuestro eje y J y K, seguidamente nuestro vector N, A, B y C y nuestro vector N', A', B' y C', y a partir de aquí podríamos desarrollarlo por la regla de Sarro o desarrollando por la fila 1, como prefiramos. Y por último, para el caso del plano, al igual que hacíamos con la forma implícita, deberíamos localizar los números que acompañan a nuestras incógnitas y este sería el vector normal del plano, que obviamente es perpendicular al plano pi. Pasamos entonces ahora al caso de un plano paralelo a dos rectas. Si un plano pi es paralelo a dos rectas, cuyas direcciones son dr y ds, entonces el vector normal es el producto vectorial de ambas direcciones. Es bastante sencillo, al igual que hacíamos aquí, pues sería en este caso con el vector dr y con el vector ds, que habíamos dicho que lo podíamos hallar de estas tres formas. Pasamos entonces ahora a las medidas de ángulo entre rectas y planos. Para el estudio de los ángulos necesitaremos para cada figura el vector dirección que lo caracterice. Para las medidas de los ángulos utilizaremos la fórmula del coseno de alfa es igual a el producto escalar de los vectores u y v por el módulo de u, dividido por el módulo de u por el módulo de v. Y tenemos varias posibilidades. Dos rectas, que nos piden calcular el ángulo entre dos rectas, entre dos planos y entre recta y plano. En el caso de las dos rectas deberemos hacer el coseno de alfa que sea igual al producto escalar de el vector de una recta y de la otra y los módulos de la recta. Y obviamente si queremos calcular el ángulo deberemos despejar como arcoseno y el arcoseno de todo esto nos daría nuestro ángulo alfa. ¿Cómo hacíamos un producto escalar? Deberemos multiplicar componente a componente y luego nuevamente sumarlo. Es decir, si yo tengo el vector 2, 0, 1 y el vector 1, 1, 0, deberemos sumar esto, sería multiplicar primeramente 2 por 1 más 0 por 1 más 1 por 0 y sumarlo, sería 2, 0, 0, nos daría 2, este sería el producto vectorial. El producto escalar. ¿Y qué pasa si aquí hubiera puesto un menos 2? Pues que nos daría menos 2, pero esto está en valor absoluto, por lo cual colocaremos, en vez de menos 2, un 2. Para el caso de cómo calcular los módulos de un vector, imaginaros que el vector es este de aquí, deberemos hacer la raíz de los vectores de cada término al cuadrado, es decir, menos 2 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado nos da 4 y 1 al cuadrado nos da 1, por lo cual sería la raíz de 5, nuestro vector dr, por ejemplo. En el caso de los planos,
utilizaríamos la misma fórmula, pero esta vez en vez de utilizar las direcciones de la recta R y S, utilizaremos los vectores normales de los dos planos. La cosa cambia cuando nos encontramos entre una recta y un plano, ya que en este caso el ángulo entre la recta y el plano es el que forma la recta con su proyección sobre el plano. Es complementario del que forma la recta con la dirección normal al plano. Entonces, si el vector de dirección de la recta D y el vector normal al plano N es el ángulo alfa, entre R y S se hallaría así. Disponemos del coseno de 90 menos alfa y situaremos el vector de nuestra recta y el vector del plano, partido por el vector de la recta, vector R, y el plano. Si despejamos en este caso, despejaríamos primeramente el coseno, pasándolo como arcoseno, y este 90 lo pasaríamos, aquí está sumando, lo pasaríamos restando, pero este menos de aquí cambiaría el signo a todas las ecuaciones, por lo cual esto se nos queda 90 menos el arcoseno de esto de aquí. Y con esto terminaríamos las tres opciones que nos pueden pedir: dos rectas, dos planos y rectas al plano. También terminaríamos las medidas entre las rectas y el plano paralelo a dos rectas, y cómo hallar las diferentes rectas y planos. Y con esto estaríamos listos sobre el espacio métrico en el bloque de espacio afín. Muchas gracias y suerte para la BAU.